Bueno, veamos la situación financiera de corto plazo. La primera que vamos a ver. Vamos a tomar en cuenta, obviamente, para esta situación, los ratios de liquidez, los ratios de actividad, incluido el de liquidez comparativa, donde nos dice, ya sabíamos, porque ya lo pusimos, que la situación financiera de corto plazo en la empresa es regular. ¿Sí? Siempre íbamos a analizar estos dos conceptos. La tendencia, qué pasa con el ratio a lo largo, en este caso, de estos dos periodos, y la comparación con la competencia o sector. Y si nos vamos acá, tenemos ratios de liquidez, liquidez comparativa, teórica, plazo promedio de cobranza, ciclo medio de pago. Y tenemos estos dos ratios que no nos figuran, ¿sí? En la rotación de inventario y el plazo de financiamiento o el periodo de financiamiento requerido. Estos dos no están, ¿sí? Entonces, pregunta, antes que empecemos con lo demás. ¿Cómo hago para calcular? ¿Hay alguna forma que tengo de calcular estos ratios de la competencia? Con lo que ya vimos, ¿no? En las clases pasadas. Profe, había dicho que habían algunos ratios que no podíamos, sino que no teníamos información, no lo íbamos a poder usar. Me parece que en la rotación de inventarios de ellos, como tenemos que tener una espía. Bueno, pero en este caso, ¿sí? ¿Cómo era el ratio, o sea, el periodo de financiamiento requerido? ¿A qué era igual? ¿De acuerdo? A la rotación de inventario en días, Sí. más el ciclo medio de pago, No. más el plazo promedio de cobranzas, Bien. menos el ciclo medio de pago. Bueno, este era el ratio de periodo de financiamiento requerido. Pero también es una incógnita, entonces tenemos dos incógnitas. ¿Sí? No lo podemos sacar por ese lado. Porque tenemos el dato del plazo promedio de cobranzas, 49 y 45 días, y tenemos el dato del ciclo medio de pagos, o sea que tenemos estos dos ratios que están acá al final, pero no tenemos los dos primeros. ¿Hay algún otro ratio donde sí tengamos estos mismos ratios, o alguno de estos ratios? Y con la liquidez comparativa, profe, Liquidez comparativa, no. bueno, Liquidez teórica, profe. Claro, con la liquidez teórica, ¿sí? ¿A qué era igual la liquidez teórica? ¿De acuerdo? Era rotación de inventario más plazo promedio de cobranza sobre ciclo medio de pago. Exacto. Rotación de inventario en días. O sea, ocupa el mismo, ¿sí? De acá. Entonces, rotación de inventario en días más, ¿cómo se llama? Plazo promedio de cobranzas menos ciclo medio de pago a proveedores. ¿Sí? Y ahí sí tenemos la liquidez teórica. ¿No sería dividido, profe, la ¿Cómo? liquidez teórica? ¿No sería dividido ciclo medio de pago? Por eso, era para saber si estaban atentos. Entonces esto lo tomamos entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, la liquidez teórica la tenemos. 1.46, 1.52. El plazo promedio de cobranzas también lo tenemos. 49 y 45. Y el ciclo medio de pago a proveedores también lo tenemos. 78 y 84. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar la rotación de inventario en días. ¿Sí? Que justamente acá la tenemos, la podemos calcular directamente en días. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la liquidez teórica, queda multiplicada por el ciclo medio de pago, que está dividiendo, pasa multiplicando.
por ciclo medio de pago. Y me queda igual a la rotación de inventario en días más el plazo promedio de cobranzas. ¿Sí? Y luego el plazo promedio de cobranza lo paso restando. ¿Está bien? Entonces, rotación de inventario en días va a quedar igual a la liquidez teórica por el ciclo medio de pago a proveedores, restado todo eso, entonces lo pongo entre paréntesis, menos el plazo promedio de cobranza. ¿Sí? Entonces, si me vengo acá, digo liquidez teórica, 1,46, bueno, entre paréntesis, por ciclo medio de pago proveedores, 78, menos plazo promedio de cobranzas, 49. Y eso me da un ratio de rotación de inventario de 65 días. ¿Sí? Vamos a sacar los decimales para que sea todo igual y me queda en 65 días. ¿Sí? Arrastro. El segundo año disminuyó el plazo promedio de cobranza y aumentó el ciclo medio de pago de proveedores, con lo cual, y para colmo también aumentó la liquidez teórica, con lo cual el ratio de rotación de inventario pasó de 65 a 83 días. Vamos a ver si está bien. 1,52 por 84 menos 45. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que fijarse cómo pueden calcular los ratios de la competencia. Como decía ahí su compañero, algunos casos se puede y otros casos no se puede. En este caso sí, porque teníamos este ratio de liquidez teórica donde teníamos 3 datos y una incógnita. Entonces despejamos la rotación de inventario en días, que era la incógnita. ¿Sí? En otros casos, como vamos a ver, por ejemplo, acá no tenemos nada relacionado con la rentabilidad, entonces vamos a tener que analizar la rentabilidad en función solamente de la tendencia, ¿sí? Porque no tenemos nada de la competencia. Y sí tenemos algo del palanqueo, con lo cual tenemos algo del endeudamiento, ¿sí? Algunas cosas del endeudamiento tenemos, por lo cual vamos a poder comparar con la competencia en el tema de endeudamiento, ¿sí? Bien. ¿Qué me queda? El periodo de financiamiento requerido. Entonces, me queda el periodo de financiamiento requerido. No lo tengo, pero ya tengo la rotación de inventario. Cuando habíamos visto este ratio, habíamos visto que teníamos 2 datos y 2 incógnitas. Bueno, ahora ya tenemos como dato la rotación, entonces podemos calcular el periodo de financiamiento. Plazo promedio de cobranza más rotación de inventario en días, menos ciclo medio de pago proveedores. Me da 36 días. Si le sacamos los decimales, me da 36 días en el primer ejercicio y 44 en el segundo, ¿sí? Que es compatible con el aumento grande que ha habido en la rotación de inventario, ¿sí? Es bueno que haya aumentado el ciclo medio de pagos, es bueno que haya bajado el plazo promedio de cobranza, pero tengo 18 días más en la rotación de inventario, ¿sí? Con lo cual se me ha incrementado el tiempo de financiamiento para capital de trabajo en 8 días.
no tanto como 18, porque los otros dos ratios están mejor. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos la situación, vamos a analizar la situación financiera de corto plazo. ¿Sí? Siempre, acá yo les voy a dar un esquema, después lo que haya adentro va a depender de los datos que tengan, de si tienen la competencia, si no tienen la competencia, en este caso está, pero a lo mejor les toca un caso donde no está la competencia, entonces solamente van a tener que analizar la empresa y van a tener que usar esos ratios indicativos, como por ejemplo de liquidez, que decíamos que tiene que ser un ratio cercano a 1, que es en una empresa grande que no pase de 1,25 y en una empresa pequeña que no pase de 1,50 para no tener activos ociosos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la situación financiera de corto plazo. El esquema que les voy a proponer es que se analice de dos puntos de vista. ¿Sí? Primer punto de vista. Bueno, liquidez propiamente dicha. Es el primer punto de vista desde la cual vamos a analizar la situación financiera de corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a analizar la tendencia y después, como tenemos los ratios de la competencia, vamos a analizar con relación a la competencia. ¿Sí? Siempre que podamos, hacemos estos dos análisis. ¿Sí? Y también hacemos el análisis si hay algunos ratios indicativos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la liquidez? Propiamente dicha, lo vamos a medir fundamentalmente en términos de un ratio que es indicativo de la situación con el ratio de liquidez propiamente dicho, o sea, el ratio de liquidez común o corriente, que está en 1,15, pasa a 1,03. Pero ¿qué podemos decir en general? Es buena la liquidez, ya que en ambos periodos el ratio es mayor a 1. ¿Sí? Ahí, ¿qué podríamos decir si fuera menor a 1? Y podemos tener el problema para cumplir con las obligaciones en el corto plazo, si fuera menor a 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera mayor a 1,50 y fuera una pequeña empresa, una microempresa? Y la empresa puede tener activos ociosos, por eso tiene un ratio de liquidez tan grande. Y que la empresa tenga activos ociosos afecta o puede afectar la rentabilidad, porque los activos ociosos tienen rentabilidad nula. ¿Sí? Entonces, en este caso no podemos decir ninguna de las dos cosas. No estamos ni por abajo de 1, tampoco estamos por arriba de 1,50. ¿Sí? Pero si nos diera un ratio menor a 1, tendríamos que decir que la empresa puede tener problemas para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, de corto plazo. Estamos en una situación, digamos, complicada. Y si nos diera un ratio de 1,60, por ejemplo, podríamos decir que la empresa tiene fondos ociosos, activos corrientes ociosos, y esos fondos ociosos tienen rentabilidad nula. O sea que podría, esa liquidez muy grande, podría estar afectando la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos decir es con relación al ratio indicativo de 1, ¿qué pasa con esta empresa? Pero ahora vamos a analizar la tendencia. ¿Qué podemos decir en cuanto a la tendencia? Si miramos todos los ratios, todos han empeorado. ¿Sí? Todos han bajado. Entonces, ha habido un deterioro. Esto lo pueden poner con sus palabras, obviamente. Un deterioro de la situación de liquidez, ya que todos los ratios de liquidez bajaron en el segundo año.
a pesar que se mantiene todavía el ratio de liquidez por arriba de 1. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener precauciones. Con la liquidez, porque se acerca peligrosamente a 1. Va a ser muy distinto lo que dirían, acá no tenemos esos datos, ¿sí? Suponemos que es una pyme, va a ser muy distinto en una empresa grande. O sea, ahí podría decir que están mejorando los ratios de liquidez, que no es que estén mejorando, sino que se está ajustando la liquidez, ¿sí? Porque las empresas grandes tienden a que sea alrededor de 1 o muy cercano a 1. Entonces, si fuera una empresa grande, podríamos decir la empresa está ajustando los activos corrientes para que no haya activos corrientes ociosos. ¿Sí? Pero bueno, esto lo hacemos en forma general. Entonces, como bajó de 1.15 a 1.03, la liquidez seca también, la liquidez inmediata también, todos bajaron. Hay que tener precauciones con la liquidez porque se acerca peligrosamente a 1 y eso puede ocasionar, eso lo vamos a poner, y eso puede ocasionar problemas financieros de corto plazo. Problemas para que la empresa pueda pagar sus deudas a medida que vaya venciendo. Bueno, eso en cuanto a la liquidez propiamente dicha. Con relación a la tendencia, ¿qué pasó de un año a otro? Ahora, si la miramos con relación a la competencia tiene, el único que tenemos, el de liquidez común, tiene 1.28 y pasó a 1.19. ¿Sí? Es decir, que podemos decir que los ratios de liquidez de la competencia también bajaron, pero se encuentra en una situación de liquidez más holgada y dentro del rango aceptable. ¿Ya? Tiene una liquidez aceptable por más que haya bajado de 1.28 a 1.19. ¿Sí? Es decir, que en el primer año pareciera, eso también lo pueden agregar, el primer año la competencia está en 1.28, la empresa 1.15, podríamos decir que la empresa tenía una liquidez más ajustada, estaba en una buena relación de liquidez. La competencia pasaba a 1.25, o sea que dependiendo del tamaño, ¿sí? Es como se puede analizar la competencia. Pero en el segundo año, la competencia pasa a estar en el rango aceptable y la empresa, si bien está en un rango aceptable, se acerca peligrosamente a 1. ¿Sí? Con lo cual, digamos, es más holgado, es mejor la situación de liquidez de la competencia en el segundo año que la empresa. Es la de la empresa. ¿Sí? Bien. Entonces, vimos el ratio indicativo de que tenía que ser mayor a 1.
Entonces analizamos en base a ese ratio, después vimos la tendencia que pasó entre el año 2019 y 2020, y en tercer lugar vimos qué había pasado comparado con la competencia. ¿Quién está mejor? ¿Sí? En un año y en otro. Profe, una consulta. Sí. Referido a la liquidez, dijo que mayor a 1 es bueno para la empresa. Si fuese mayor a 1,5, la empresa tiene fondos ociosos. Y mayor a 1,2, ¿qué era? No, si tiene mayor a 1,25, ¿sí? ¿Qué pasaba? Si sos una gran empresa, las grandes empresas, las medianas empresas grandes, tienden a tener un ratio entre 1 y 1,25, ¿sí? Más bajo. ¿Por qué? Porque tienen facilidad para acceder al financiamiento externo. O sea, levantan el teléfono y ya tienen el financiamiento de los bancos, ¿sí? Entonces se pueden dar el lujo de estar más ajustados en cuanto a la liquidez, porque si tienen problemas de corto plazo con los pagos, piden un préstamo por un mes, por una semana, por lo que sea, y lo cancelan, ¿sí? Sin problema. En cambio, una pyme no tiene esa facilidad. Entonces tienen que tener un ratio de liquidez más grande para poder seguir pagando, ¿sí? Sus obligaciones de corto plazo. Entonces puede llegar hasta 1,50. Dependiendo de la empresa en la que estés, o la que estés analizando, digamos, es como vas a ver este ratio de liquidez. Bien, muchas gracias. Bien, lo segundo que vamos a analizar, o el segundo punto de vista que vamos a utilizar para el análisis, va a ser los ratios de actividad. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Este ratio cobertura de gastos por explotación, ¿eso cómo lo analizamos, cómo lo vemos? Por eso, porque dijimos acá que ha habido un deterioro en la situación de liquidez, ya que todos los ratios bajaron de un periodo a otro, incluido el de cobertura de gastos de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés con el activo corriente más líquido, sacando los bienes de cambio, vos podés afrontar durante 95 días, durante 82 días, los gastos de explotación, es decir, los gastos administrativos, comerciales, más las compras. ¿Sí? Bien, Eso perfecto. quiere decir. Gracias, profe. Lo que pasa es que con el activo corriente no solamente vas a afrontar eso, sino que vas a afrontar el pago de proveedores, el pago de sueldos, ¿sí? Entonces hay que tomar con pinzas estos 95 y estos 82. ¿Sí? De todas maneras, todos los ratios empeoraron, todos bajaron. Los 4. ¿Sí? Y eso está indicado acá. Pero si lo quieren leer, esa es la lectura de este ratio. ¿Sí? Bueno. Gracias. ¿Qué pasó con los ratios de actividad? Ahí vamos uno por uno. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del plazo promedio de cobranza? La empresa demora 5 días más en promedio en cobrarle a los clientes. Es decir, que podríamos decir que hay más deudores morosos, ¿verdad? Deudores atrasados en sus pagos. Lo cual es malo para la empresa. ¿Sí? Entonces, ese es el primer análisis del primer ratio, del plazo promedio de cobranza. ¿Qué pasó con la rotación de inventario? Hay un mayor stock. Demoran más días en rotar los bienes de cambio. Siempre en promedio, ¿no? Demoran más días, acá podríamos poner directamente, demoran 14 días más.
...14 días más... ...en rotar... ...los bienes de cambio. ¿Sí? Lo cual también es malo para la empresa. Ya que puede reflejar una mala política de compras o una mala gestión del stock o del inventario. Tendríamos que tratar de ajustar el inventario para que no esté tantos días en la mercadería sin rotar. Profe, ¿a qué se refiere? ¿Eso se refiere a una mala gestión de inventario? ¿A la rotación o a otra cosa? Sí, que pasó de 58 días a 72 días. ¿Sí? Entonces, hay un mayor stock, demora la empresa 14 días más en rotar los bienes de cambio, en promedio, ¿sí? Y eso implica una mala gestión de compra o una mala gestión del inventario. ¿Sí? Una de las dos. Como siempre le digo, estos son señales, y ustedes, ante esas señales malas, tendrían que ir hacia adentro de la empresa, en cosas que no van a reflejar el balance, no las va a reflejar, a ver qué pasa con los distintos bienes. Hacer una cuestión digamos, de Pareto para ver qué bienes de cambio están influyendo más en que esa rotación aumente 14 días, por ejemplo. Los de más valor, digamos, puede ser que influyan mayoritariamente en aumentar esa cantidad de días. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el ciclo medio de pagos. Pasó de 50 a 59. Aumentó la cantidad de días que la empresa demora en pagar a sus proveedores. Pero ese ratio puede ser bueno, ¿no? Si los proveedores no dejan de darle financiamiento. Sí. Ahora le iba a decir. Ay, perdón. No, está bien. Entonces aumentó la cantidad de que la empresa demora en pagar a sus proveedores, lo cual, como decía Mariela, es bueno para la empresa siempre y cuando no cause problemas con los proveedores. O sea, los proveedores te sigan entregando, te sigan dando crédito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el tercero, o sea, los 3 ratios de actividad, ¿sí? Ya analizados. Y concluimos con el periodo de financiamiento requerido, ¿sí? Que pasó, como les decía, de 44 a 54, ¿sí? Entonces, aumentó el tiempo de financiamiento para capital de trabajo que necesita la empresa en 14 días, en 10 días. ¿Sí? Y ahí tienen que poner por qué. ¿Cuál es la causa de ese aumento? ¿Sí? La causa de ese aumento es el aumento en la rotación de los bienes de cambio, en la rotación del inventario. La causa es el aumento de 14 días en la rotación del inventario del stock. ¿Sí? Profe,
¿Sí? Perdón, ¿a qué se refería con capital de trabajo? El capital de trabajo justamente es la operatoria diaria de la empresa. La empresa compra, supongamos que es una empresa comercial, compra la mercadería, la vende y realiza gastos para poder facturar, para poder vender, para poder ubicar el producto en el cliente, etc. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, por eso está sintetizado en estos 3 ratios. Plazo promedio de cobranza, como le cobramos a los clientes. Rotación de inventario, si demoramos más en tener el stock y en vender ese stock. También puede ser un problema de ventas. ¿Sí? Pero de todas maneras, si es un problema de ventas, tenemos que ajustar el stock después. Vemos esto y decimos, y compramos más porque pensábamos que íbamos a vender más, pero no se dio. Entonces, posteriormente tenemos que ajustar el stock. ¿Sí? Y el ciclo medio de pago de proveedores. ¿Sí? En esto, ¿por qué aumentó 10 días? Y por qué, sobre todo porque bajó el ciclo medio de pago, porque aumentó el ciclo medio de pago. Entonces, es lo que está restando en el ratio. Entonces, al estar restando un número mayor, hace que el periodo de financiamiento no aumente tanto como estos 14 días. ¿Sí? 14 más 5, 19, menos los 9 que fueron positivos, te da los 10. ¿Sí? Sí. Entonces, la causa principal le vamos a poner el aumento de 14 días en la rotación de inventario y secundariamente la demora de 5 días en cobrarle a los clientes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó en relación a la competencia? Analicemos eso ahora, porque acá estamos analizando solamente la tendencia. ¿Sí? En todo esto. ¿Qué pasó con la competencia? Si vamos a la competencia, ya calculamos estos 2 ratios que no estaban. Lo vamos a marcar con amarillo porque no estaban. ¿Sí? ¿Y qué pasa en este caso? Los clientes, ¿sí? Las empresas competidoras están demorando más, ¿sí? En cobrar a los clientes, aunque ha mejorado la cobranza en este último periodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa estaba en 41 y estos están en 45 y antes estaba en 36 y estos en 49. Le cobraban 13 días más tarde los competidores a los clientes y en este caso 4 días más tarde. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la competencia le está cobrando más tarde a los clientes, ¿sí? A pesar de la mejora en el último periodo. Entonces, la competencia le está cobrando más tarde a los clientes, o sea que tiene más deudores morosos, ¿sí? A pesar de la mejora en el último periodo. ¿Sí? Porque pasó de 49 a 45. Ya nosotros, la empresa bajo análisis empeoró, la competencia mejoró, pero aún así estamos mejor que la competencia. ¿Sí? Sería la conclusión. Se está por cortar, exactamente. Así que bueno, volvemos a entrar y seguimos con este análisis. Oye, estoy muy atenta, perdón. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la rotación de inventario. La empresa tenía 58.72. Vamos a ver la competencia. 65.83. Está en el horno la competencia.
¿sí? Aumentó 18 días, bueno, la empresa 14. No hubo mucha diferencia, lo que pasa es que la empresa 72 y esta 83. Está mucho mejor la empresa. Entonces, la competencia está demorando más en vender su stock, en rotar su stock, como quieran ponerle, ¿sí? Y demora y tarda, vamos a poner para no usar demora 2 veces, y tarda alrededor de 10 días más que la empresa bajo análisis. A pesar de lo dicho, ambas empresas demoran más tiempo en rotar la mercadería. ¿Sí? 14 días más y la competencia 18 días más. ¿Sí? ¿Qué voy a tomar en cuenta yo en el examen? ¿Sí? Voy a tomar en cuenta que esté planteado de esta manera, liquidez propiamente dicha por un lado, ratios de actividad por el otro, y el tema de la liquidez comparativa, como conclusión final, digamos, ¿sí? Y bueno, y además que hagan esta comparación en el caso de que haya datos, que generalmente la que les vaya a tocar en el examen, en el parcial, va a tener los datos de la competencia, ¿sí? Con lo cual van a tener que hacer las dos comparaciones, tendencia, competencia, ¿sí? Esa es la clave para que esté bien, bueno, además de que pongan algo que sea coherente, digamos, ¿sí? Pero básicamente que respeten el formato. Después si ponen más o menos, de acuerdo a lo que vemos en los prácticos, bueno, ya es una cuestión de pequeño, o sea, pequeños puntos restados, ponen, ¿sí? Pero lo más importante es que respeten el formato para que cuando ustedes tengan que hacer esto en una empresa, sepan cuál es el formato que tienen que utilizar. Y después, bueno, analicen algunas de estas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, profe. eso en cuanto a la rotación. Vamos al ciclo medio de pagos. En cuanto al pago a proveedores, a ver, la empresa bajo análisis 50-59, la competencia 78-84. ¿Sí? En cuanto al pago a proveedores, la competencia demora más en pagarle a los mismos, lo cual es bueno para ella siempre que no le ocasione problemas. No le ocasione problemas de entrega con los proveedores. ¿Sí? ¿Cómo se ha deteriorado el ratio? Se ha deteriorado, ¿dónde está? 6 días. La nosotros 9. Pero bueno, no hay nada, no es mucho la diferencia. Lo más importante es que la competencia le está pagando más tarde a los proveedores, lo cual eso hace que indudablemente sea una situación buena siempre que no le traiga problema con los proveedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de financiarse con capital de trabajo, con préstamos, en parte se puede financiar con los proveedores. ¿Sí? Demora más días. Entonces, bueno, eso es bueno para la empresa. Porque el costo con proveedores, siempre que no le ocasione problemas, el costo con proveedores o no tiene interés o es más bajo que el costo con los bancos. ¿Sí? Ese sería
la conclusión. Por último, el periodo de financiamiento requerido de la competencia. Aumentó 8 días. ¿Por qué básicamente aumentó 8 días? Porque está demorando 18 días más por la tardanza en la rotación o la demora en la rotación del inventario. 18 días más. Pero ¿quién está mejor? La empresa pasó de 44 a 54. La competencia tiene menos días de necesidad de capital de tercero. ¿Sí? La competencia presenta menos días de financiamiento para el capital de trabajo. ¿Sí? Así que bueno, ¿por qué básicamente presenta menos días? Si en esto estábamos mejor, en esto estábamos mejor, indudablemente por el tema del ciclo medio de pago, porque cobra más, porque le paga más tarde a los proveedores. Entonces eso hace, como les decía recién, que necesiten menos días de financiamiento, porque se financia con los proveedores, ¿sí? Mucho más que la empresa. Entonces, no tiene que afrontar tantas deudas financieras, ¿sí? Tantos préstamos para capital de trabajo, porque logra un financiamiento mejor con los proveedores. ¿Sí? Bien. Como conclusión, la liquidez comparativa nos da que la empresa presenta una regular situación financiera de corto plazo. Pasó de 0,61 a 0,54, ¿sí? Hasta de 0,50 a 0,75 era una situación regular. Entonces presenta una regular situación financiera de corto plazo, empeorando la misma durante el último periodo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la competencia? La competencia presenta una mejor, vamos a poner, una buena situación financiera de corto plazo. ¿Sí? Pues está por arriba, y que es comparativa, está por arriba de 0,75. Si bien ha empeorado, ¿sí? Sigue siendo una buena situación financiera de corto plazo. ¿Sí? Es decir, que en este aspecto está mejor que la empresa bajo análisis. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Entonces, situación financiera de corto plazo, resuelta. Segundo, situación financiera de largo plazo. Conclusión. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar ahí cuando
ponen la conclusión sobre la liquidez comparativa. ¿Cómo lo ven? ¿Desde qué punto lo ven? Bueno, dijimos que la liquidez comparativa, si era mayor a 1, era una situación financiera muy buena, ¿sí? De corto plazo. Si era entre 0,75 y 1, era una buena situación financiera de corto plazo, ¿sí? Si era entre 0,50 y 0,75, era regular la situación financiera de corto plazo. Sí. Y si era menor a 0,50 era mala, ¿sí? En este caso, la empresa que presenta situación regular, Sí. ¿sí? Empeorando, acercándose a una situación mala, pero sigue siendo regular. La competencia que presenta una situación buena, está entre 0,75 y 1. O a pesar de la baja del segundo año, la competencia sigue presentando una buena situación financiera de corto plazo, ¿sí? Básicamente porque tiene más altos los ratios de liquidez que la empresa que estamos analizando, y básicamente porque le paga más tarde a los proveedores. Esos serían las dos, digamos, los dos hechos que determinan que la competencia está mejor que la empresa. ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias. Pero bueno, no pretendo que saquen esa conclusión, de decirme, bueno, los dos temas fundamentales, que la liquidez es mejor, bastante más alta, 1,03, 1,19, bastante más alta, y que la competencia le paga más tarde a los proveedores, entonces se financia con los proveedores y no necesita tanto financiamiento con préstamo. ¿Sí? No pretendo que me hagan esa conclusión. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que pasa en este caso. Profe, una consulta. ¿Vamos a tener algún trabajo práctico para ir practicando como solitos a ver si realmente lo sabemos hacer? Sí, sí. Vamos a ver, primero vamos a ver el estado de origen y aplicación de fondo. Sí. Y luego vamos a hacer un segundo práctico, que vamos a sacar las cuentas y después ustedes van a tratar de hacer la conclusión y la vamos a ver juntos. Y después van a tener un tercero para practicar y entregar. Bueno, buenísimo. Gracias. Sí, sí, no es el único. No los voy a tirar a la jaula de los leones. Al parcial, así. Al pozo de los leones. Bueno, vamos a la situación financiera de largo plazo. Situación financiera de largo plazo, acá está identificado qué vamos a analizar, ¿sí? O sea, lo primero que analizamos, lo vemos de 3 puntos de vista, pero lo más importante son los dos primeros, ¿sí? Es decir, el primer punto de vista es el endeudamiento, propiamente dicho. Vendría siendo 2, 1, ¿sí? Endeudamiento propiamente dicho, y el 2 va a ser la capacidad que tiene la empresa de generar flujo de fondos. Son los dos aspectos desde el cual vamos a analizar la situación financiera a largo plazo. Y es donde tenemos algún dato de la competencia. En lo demás no tenemos datos de la competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del endeudamiento de la empresa? 1,18, 1,31. ¿Qué dijimos del ratio de endeudamiento? Dijimos que el endeudamiento, para ser aceptable, tenía que estar entre 0,80 y 1,20. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué podemos decir? En el primer año estamos dentro del rango aceptable, 1,18, y en el segundo año la empresa está más endeudada que lo que debería, digamos. ¿Sí? Están en 1,31. Entonces, primero tomamos en cuenta el rango aceptable, igual que hicimos con la liquidez. ¿Sí? Entonces decimos, en el primer periodo, en el primer año, la empresa tenía un endeudamiento aceptable, lo cual desmejora en el segundo periodo.
¿Sí? Ya sale del rango de lo aceptable. ¿Sí? Es lo primero que decimos. Después vemos la tendencia. Bueno, acá un poco la marcamos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Desmejora la situación en el segundo año, pero ya la marcamos. Ya la marcamos acá, les decimos lo cual desmejora en el segundo periodo. ¿Sí? Entonces ya está marcada, lo hicimos los dos juntos, digamos. Endeudamiento aceptable, acuérdense, entre 0,80 y 1,20. Mientras más grande sea la empresa, se puede pasar de 1,20. Mientras más chica sea la empresa, y tendría que estar más cerca de 0,80. ¿Sí? Profe, y cuando dice que decía que este ratio debe ser cercano a 1, cuando es 1 es como es muy buena la situación. Claro, porque ¿O cómo ahí se lo ve? tenés un doble tema en el endeudamiento, que ya lo vimos cuando vimos los ratios. Por un lado tenés el endeudamiento, o sea, tenés capacidad para pagar tus deudas. Ese es el primer punto que ves. En el segundo, si la empresa se endeuda, mejora la rentabilidad de los dueños. Entonces, ese es un segundo aspecto que tenemos que ver. ¿Sí? Entonces, mientras, si está dentro del rango de lo aceptable, mientras más se endeuda la empresa para crecer, siempre con ese criterio, ¿sí? El endeudamiento debe ser moderado, entre 0,80 y 1,20 es moderado, y siempre es conveniente que la empresa se endeude para crecer, no para pagar deudas, no para, ¿sí? Para crecer. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que decir. Y después, vamos a ver, cuando veamos la situación económica, cómo afecta la rentabilidad de los dueños. Cómo la mejora o no, según la ventaja financiera sea mayor a 1 o no. ¿Sí? Pero en principio, mejora la rentabilidad de los dueños del patrimonio neto. Entonces, lo tenemos que ver desde esos dos puntos de vista. Acá estamos viendo nada más que el endeudamiento. ¿Sí? Entonces, ¿está dentro del rango aceptable? Sí. Tendría que ser, cuando dijimos cercano a 1, porque podría ser un poquito más bajo, 0,80, un poquito más alto, 1,20. Eso es cercano a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir en relación a la autonomía y dependencia? Es más grande la dependencia en los dos periodos. Entonces, la empresa depende más del capital de tercero. Y se agrava la situación o esta dependencia en el segundo periodo. Pasó de 0,54 a 0,57 la dependencia. Acuérdense que estos dos siempre nos tenía que dar 1, la suma de estos dos. Entonces, la empresa es menos autónoma porque depende menos del capital propio y más del capital tercero. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería lo que podemos decir. Acá hay mucho mayor desarrollo, igual que en la situación económica, en la situación de endeudamiento es mucho más escueto, digamos, el análisis. ¿Sí? Así que bueno, la empresa depende más del capital de tercero y en el segundo año aún más. ¿Sí? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Qué podemos decir del endeudamiento de la competencia? Si el palanqueo es 1,95 y 2,01. ¿Cuál era el ratio de la empresa en cuestión, profe? Del endeudamiento. La empresa, bajo análisis, 1,18, 1,31. ¿Sí? Y la empresa competidora, tenemos el palanqueo, 1,95, 2,01. Entonces, ¿cuánto es el endeudamiento? 0,95 y 1,01. Claro, palanqueo menos 1 nos da el endeudamiento. ¿Sí? Entonces, el endeudamiento está muy cercano a 1, 0,95, 1,01. ¿Sí? O sea, la competencia tiene un ratio de endeudamiento
muy cercano a 1. ¿Sí? O sea, está menos endeudada que la empresa bajo análisis o analizada. ¿Qué me marca esto? ¿Viste? Bien, entonces tiene un ratio muy cercano a 1:1, está menos endeudada que la empresa en cuestión. ¿Sí? Entonces, ahí vemos qué pasa con la competencia. Por ende, ¿sí? Tiene una dependencia pareja entre capital de tercero y capital propio, porque está muy cercano a 1. ¿Qué podemos decir? Que está casi igual. Aunque no tenemos la dependencia, ¿dónde está? Aunque no tenemos, acá en la empresa sí la tenemos, en la competencia no la tenemos, ¿sí? Pero al decir que en el segundo año 1,01, ¿cómo va a ser la dependencia y la autonomía? Casi igual, 0,50. ¿Sí? Entonces, hay una dependencia pareja entre capital propio y capital de tercero porque el ratio de endeudamiento es 1,01, que da que la dependencia y la autonomía es casi igual. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí. usted dice que en el tema de la autonomía y el endeudamiento de la empresa, si llega uno, si llega o pasa, eso es lo que no entiendo, si llega o pasa depende más de capital de tercero, y si llega uno, o sea, estaría con capital propio y capital de tercero. ¿Cómo me explica eso? Que ahí no lo entendí. Claro, vos tenés, a ver, no lo tengo acá. Vos tenés que el activo, ¿sí? Está financiado en forma pareja, si te da 1, por capital de tercero y con capital propio. O sea, vos tenés un activo, suponete, tenés un activo así, ¿sí? Y tenés cómo está financiado ese activo por pasivo y por patrimonio neto en partes iguales. ¿Sí? Tenés esta situación. ¿Sí? El activo Sí. está financiado en partes iguales por pasivo o patrimonio neto. Entonces la empresa esa depende... Claro, eso. Sí. Bueno, creía que me estabas preguntando algo. Depende... No, claro. Sí, dale. No sé, ahí entendí. Ah, ok. Ok. Ok, bien. O sea, la competencia tiene una situación cercana a esta, ¿sí? La misma cantidad de pasivo que de patrimonio neto. ¿Por qué? Es 1, o sea, es muy parecida, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al endeudamiento propiamente dicho. En cuanto al segundo punto... Ay, ¿qué hice? Es la capacidad que tiene la empresa de generar flujos de fondo, que es lo mismo que decir resultado positivo. ¿Sí? El segundo punto desde el que vamos a analizar esta situación. ¿Con qué ratio lo vamos a analizar? Con estos dos. ¿Sí? ¿Cómo era que, para ser aceptable, cómo tenía que ser el ratio de rotación de intereses a utilidades, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? Como mínimo que sea 3.
Claro, para ser mínimamente aceptable tiene que ser igual a 3. Y mientras más alto sea, mejor es para la empresa. Acá, en los 2 años, es menor a 3. ¿Sí? Entonces, y vamos al otro. El de flujo efectivo pasivo total, ¿cómo debía ser para ser aceptable? Mayor a 0,5 ¿era? a 0,5. ¿Sí? Entonces, en los dos ratios la empresa está por debajo de lo mínimo aceptable. ¿Sí? Está por debajo de lo mínimo aceptable. Que dijimos que es 0,3, digamos, y 0,50 respectivamente. ¿Sí? Entonces la empresa está por debajo de lo mínimo aceptable. Es decir, no genera buenos flujos de fondo para pagar sus deudas. Eso es malo para la empresa. Pues si la empresa puede estar muy endeudada, pero generar buenos flujos de fondo, no va a tener problema para pagar sus deudas. ¿Sí? El problema es cuando no genera buenos flujos de fondo y para colmo está muy endeudado, como en este caso. Que pasó 1,20, llegó a 1,31. Está en una situación complicada. ¿Sí? No genera buenos flujos de fondo para pagar sus deudas. Entonces no tiene una buena capacidad justamente para afrontar sus deudas con sus ganancias, digamos. ¿Sí? Bien. Vamos a la competencia. ¿Qué tenemos de la competencia? Rotación de intereses a utilidades, flujo efectivo pasivo total. Entonces, ¿qué podemos decir? Cambio, la competencia sí genera buenos flujos de fondo. Porque en ambos ratios está por encima o por arriba de lo aceptable. ¿Sí? 720, 2685 es mayor a 3. Y 078, 069 es mayor a 050. O sea que los dos RAT tiene una buena capacidad para generar flujo de fondo. ¿Sí? Con lo cual, está menos endeudada y tiene una buena capacidad de generar flujo de fondo. Entonces, podemos decir como conclusión, es mejor la situación financiera de corto plazo de la competencia. Porque en las dos situaciones o en los dos análisis está mejor. ¿Sí? ¿Por qué a corto plazo, profe? Por eso, a largo plazo. Es muy viernes. ¿Sí? Entonces, es mejor la situación financiera de largo plazo de la competencia. Bien, entonces, eso podemos referenciar. La solvencia, yo le dije siempre de que nos muestra, con el ratio de solvencia propiamente dicho, nos puede mostrar si el endeudamiento es mayor a 1, la solvencia nos tiene que dar menor a 1. ¿Sí? Como en el caso de la empresa esta. Si la suma de estos dos me da mayor a 1, en los dos casos me da mayor a 1, quiere decir de que la liquidez en ambos casos también es mayor a 1. Entonces no tiene mucho sentido ahondar en la solvencia porque ya está analizada en forma directa a través del endeudamiento y de la liquidez. ¿Sí? Pero básicamente lo único que podríamos decir es que el activo de largo plazo está financiado en su totalidad con fuentes o recursos de largo plazo, lo cual es bueno para la empresa.
¿sí? Porque la suma de los dos ratios, en ambos casos, es mayor a 1. Entonces podríamos poner en cuanto a la solvencia, podemos indicar que los bienes de largo plazo están financiados en su totalidad con fuentes o recursos de largo plazo, lo cual es bueno para la empresa. Está llegando a un límite que estamos casi ahí, 1,03. ¿Sí? O sea, en cualquier momento, si seguimos así, baja de 1. Y ahí ya no se está cumpliendo esto que estamos diciendo. Pero por ahora estamos bien en ese aspecto. ¿Sí? Bien. Profe, ¿usted podría volver a explicar de nuevo lo de la solvencia del cuadro? Que es lo mismo que dijo recién. Sí, está bien. ¿Qué decíamos? Bueno, si la solvencia nos da menor a 1, como es la inversa del endeudamiento, el endeudamiento nos va a dar mayor a 1. ¿Sí? Entonces la empresa tiene más capital de tercero que propio, entonces en una situación extrema de quiebra podemos decir que la empresa no va a poder cubrir todos sus pasivos. Eso en principio. ¿Sí? No fue lo que dije, pero podríamos agregar eso. El segundo aspecto es la financiación del activo no corriente con recursos propios. Con recursos propios o con recursos de terceros, pero ambos de largo plazo. Entonces, si nosotros sumamos estos dos, nos da 1,12 y acá nos da 1,03. ¿Qué quiere decir? Que todo el activo no corriente está financiado con fuentes de largo plazo. Patrimonio neto, pasivo no corriente. ¿Sí? Lo cual es bueno para la empresa, porque quiere decir de que yo no financio un bien de largo plazo con recursos o con pasivo de corto plazo. ¿Sí? Lo que sería malo porque podría afectar la liquidez. Por ahora, estoy teniendo una buena financiación de largo plazo. Eso es uno de los aspectos importantes para toda empresa. A los que no se le da mucha bolilla, pero es muy importante. ¿Sí? Gracias. De nada. Por último, vamos a la situación económica. Bueno, cuando se corte van a ser más o menos las 9 menos 5, nos tomamos hasta las 9 y cuarto. ¿Sí? Y después volvemos para terminar la situación económica. Bueno, con la situación económica, ¿cómo podemos analizarla? Ratios de rentabilidad. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? La rentabilidad del activo. ¿Cómo está formada la rentabilidad del activo? Son la rentabilidad de las ventas por la rotación del activo. ¿Sí? ¿Sí? El margen por la rotación, dijimos que era. Margen por rotación nos da la rentabilidad del activo y dependía de la situación competitiva, en qué mercado competía la empresa, dependía de los tipos de productos que tenía la empresa, si eran de consumo masivo o no tanto. ¿Sí? Entonces, rentabilidad de ventas por rotación. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la rentabilidad de las ventas. Acá no tenemos nada relacionado con la competencia, entonces lo único que nos tenemos que fijar es en la tendencia. ¿Qué pasa con la rentabilidad de ventas? Desmejora de un periodo a otro. Ahí pueden poner
bajó de 3,85 a 3,73, bajó un 5%. La pueden ponerlo de distintas formas, ¿sí? Pero básicamente les mejora el ratio de rentabilidad de ventas. Pasó de 3,85 a 3,73. O sea que cada 100 pesos de venta, ni siquiera llega a 4 la ganancia. ¿Sí? La ganancia de esas ventas. Entonces, desmejora de un periodo a otro. Estamos en una mala situación. En principio, es muy bajo el ratio. No hay una comparación con nada, pero tener un ratio de rentabilidad de ventas de 3% es muy bajo. De cualquier manera es muy bajo. Ahí está entrando alguien más. Bueno, entonces se cortó justo cuando estábamos en la rentabilidad de las ventas. Vimos que la rentabilidad desmejoraba de un periodo a otro. ¿Sí? Profe, ¿Sí? te quería hacer una consulta, ya que estamos viendo los ratios de la rentabilidad. Sí. Usted puso ahí que la rentabilidad del activo era rentabilidad de venta por rotación del activo, y yo tengo que la rentabilidad del activo es el resultado neto dividido el activo total. ¿Usted lo está haciendo sobre los relacionados? Sobre DuPont estoy haciendo, o sea, las conclusiones, Las conclusiones siempre usamos DuPont, ¿sí? Bien, perfecto, si es así está bien. Claro, desmenuzamos la rentabilidad del activo, que el ratio obviamente es resultado neto sobre activo total, lo desmenuzamos en dos: rentabilidad de ventas, rotación, ¿sí? Por las ventas, por el activo total, y ahí sacamos, Claro, se simplifica ventas y queda resultado neto sobre activo total. ¿Sí? Ahí entonces, ya lo entendí. Dale. Entonces dijimos que la rentabilidad de ventas desmejoraba o bajaba de un periodo a otro. Es muy bajo el ratio, ¿sí? La empresa opera con bajo margen. ¿Sí? Podemos poner eso. Si bien no hay un ratio, les decía cuando se cortó, les decía que si bien no hay un ratio indicativo de la rentabilidad de ventas, ¿sí? Porque para una empresa 5 puede ser bueno y para otra empresa 15 puede ser bueno, ¿sí? De acuerdo a cómo sea la rotación y de acuerdo al mercado donde compita. Pero de por sí 3 y pico suena como bastante malo, digamos, ¿sí? Como muy bajo ese ratio. Entonces, eso podemos decir de la rentabilidad de ventas. No tener la competencia, no podemos decir mucho más. ¿Qué podemos analizar? Y podemos decir que al ser muy bajo el margen, puede haber problemas con los costos y los gastos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de ventas nos muestra el estado de resultado, ¿sí? Y en el estado de resultado, los datos más importantes o los datos numéricos más grandes van a ser las ventas, el costo de venta y los gastos operativos, administrativos y comerciales, ¿sí? Entonces, que el ratio de rentabilidad de las ventas hayan bajado un periodo a otro y para colmo sea muy bajo el ratio, quiere decir que la empresa puede tener problemas con los costos y los gastos, ¿sí? Puede tener altos costos o altos gastos. ¿Esto cómo lo podemos analizar? Eso se analiza con los ratios de estructura de costos. O sea que en el análisis integral que ustedes van a hacer cuando hagan las conclusiones, ahí está entrando. Cuando hagan las conclusiones,
esta rentabilidad de ventas la van a terminar de analizar con los ratios de estructura de costos. ¿Sí? Entonces, acá los tenemos. Margen de utilidad bruta. Esto nos indicaba que el costo es muy alto, 77% casi en este periodo y 77,5% en este otro periodo. ¿Sí? Entonces tenemos que el margen de utilidad bruta desmejoró. ¿Sí? Entonces, el margen de utilidad bruta nos muestra que los costos de la empresa han aumentado en relación a las ventas. ¿Sí? Si este ratio, si baja el margen de utilidad, los costos que acá significaban un 76,93 pasan a significar un 77,45. ¿Sí? El complemento para llegar a 100. ¿Sí? Entonces, el margen de utilidad bruta nos muestra que los costos de la empresa han aumentado. Que, digamos, quiere decir que sí, que aumentaron, es un tema importante, pero además pueden ser muy altos los costos. Como estamos viendo, 70 y pico %, quiere decir que la empresa maneja costos muy elevados. ¿Sí? Y no los puede transferir al precio en su totalidad. ¿Sí? Pues si no tendría un margen más alto, si los pudiera transferir al precio. Entonces básicamente la rentabilidad, bueno, tenemos el margen y por otro lado tenemos la razón de gastos operativos, que podría estar dividida, si tuviéramos gastos comerciales y administrativos, la podríamos tener dividida en razón de gastos comerciales y en razón de gastos administrativos. La razón de gastos operativos disminuye en el segundo periodo. ¿Sí? Más del 1% disminuye, del 15,35 pasó al 14,19. ¿Y eso es bueno o malo para la empresa? Que disminuya, digo. Es bueno. Es Bueno. bueno. Es bueno. Porque quiere decir que están bajando los gastos operativos en función de las ventas. ¿Sí? Bien. O sea que el máximo problema de la rentabilidad de ventas parecen ser los costos. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir sin ir hacia el interior de la empresa, analizar cada uno de los costos. En principio podemos decir que ahí puede estar el problema. ¿Sí? En los costos. Son muy altos. O sea, tener costos por arriba del 60% ya es un costo bastante alto. ¿Sí? Bien. Tómenlo con pinza ese número. ¿Sí? Pero en general, por la mayoría de las empresas, tener un costo del 60% es un costo bastante elevado. Bien. Entonces, primer componente, rentabilidad de ventas. Segundo componente, rotación del activo. ¿Qué pasó con la rotación del activo? Subió de 1,29 a 1,31. ¿Sí? Tuvo poca variación. Ya que pasó de 1,29 a 1,31. Muy poca variación. ¿Sí? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Que tenga siempre una rotación mayor a 1 es bueno para la empresa, o es relativamente bueno. ¿Sí?
rotación mayor a 1, hay que analizar qué tipo de empresa es, en qué mercado compite, pero que tenga una rotación mayor de 1 o mayor a 1. Vamos a poner en principio que es bueno para la empresa. ¿Y qué más podemos poner en cuanto a la rotación? Podemos poner, hay que analizar. O sea, la rotación del activo que es igual a ventas sobre activo total. ¿Sí? Ese es el ratio. Entonces vamos a analizar, por un lado, ¿qué nos conviene para que el ratio aumente? Que aumenten las ventas. ¿Sí? Entonces hay que analizar las estrategias y políticas comerciales de la empresa para que aumenten las ventas. Esto es muy genérico, ¿no? Depende de la empresa, van a tener que ir un ratio de 1.29 a 1.31, si bien no empeoró, quizás podría ser mejor. ¿Sí? Entonces, una forma de mejorarlo es ver si hay algunas fallas en las políticas comerciales. Eso siempre lo tienen que analizar en una empresa. ¿Sí? Porque ahí puede haber un tema importante, porque mientras más se venda, mayor va a ser la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, siempre hay que analizar si se puede mejorar en algo en función, en relación a las ventas. Siempre. ¿Sí? Entonces, hay que analizar la estrategia de políticas comerciales para tratar de aumentar las ventas. Y por otro lado, la segunda parte del ratio es dividido el activo total. Entonces, hay que estudiar si se puede optimizar el activo de la empresa. ¿De qué manera podemos optimizar el activo de una empresa? Viendo si tiene bienes ociosos. ¿Sí? Que pueden ser, por ejemplo, bienes de uso, que no se utilicen en la actividad de la empresa. ¿Y qué otra cosa pueden ser? Lo que vimos en los ratios de actividad. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar que haya bienes, que no sean tan grandes los activos? Y mejorando la cobranza y mejorando la rotación de los bienes de cambio. Mientras más ajustemos esos dos ratios, más chiquito va a ser el activo. Y otra cosa, cuando analicemos, por ahí la empresa tiene que hacer inversiones. No sé si es el caso de esta empresa, ¿no? Pero tiene que hacer inversiones. Entonces ustedes siempre cuando una empresa tenga que hacer inversiones en bienes, sobre todo en rodados, plantéense la posibilidad de hacer un leasing en vez de comprar el bien. Porque haciendo un leasing, el bien no va a estar en el activo. Entonces la rentabilidad no se va a ver afectada. Porque el activo, ese bien no va a ingresar en el activo y lo estamos utilizando en la actividad de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es un leasing? Un leasing es un alquiler con opción a compra. Te lo dan los mismos bancos, ¿sí? Y vos vas y compras, o sea, adquirís el bien en leasing, es decir, tenés el uso y el goce del bien, hasta un determinado momento, 3 años, 4, 5, depende del contrato de leasing que hagas, que vos podés ejercer la opción de compra y quedarte con el bien. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo utiliza la empresa? Para comprar bienes rodados, para comprar camionetas, para comprar camiones de frío, las heladerías, para comprar camiones, las empresas de transporte. ¿Sí? Entonces es muy importante el leasing, porque cuando va a hacer un leasing, el bien no está en el activo. Y al no estar en el activo, no se ve afectada la rentabilidad.
Profe, pero en la contabilidad eso, el leasing genera obviamente un gasto, ¿no es cierto? Lo tenemos contemplado. El gasto del canon, claro. Ujú, está bien. ¿Sí? Pero en el caso del préstamo tenés los intereses como gasto. Y además tenés que poder pagar el capital. ¿Sí? En un préstamo. Si vos, la opción, préstamo versus leasing, bueno, ya lo vamos a ver en financierado. Préstamo te aumenta el pasivo y te aumenta el activo. ¿Sí? Y en el estado de resultado tenés los intereses. ¿Qué se puede descontar del pago de impuesto a la ganancia? Los intereses, nada más que los intereses. ¿Sí? En el leasing, el bien no está en el activo, la empresa no tiene una deuda, ¿sí? Entonces te mejora los ratios, todos los ratios, de liquidez, de endeudamiento, de todo, ¿sí? Y rentabilidad también. Y tenés el canon que te va a restar más en el estado de resultado, obviamente, porque va a estar todo el canon. Pero todo ese canon tenés ventaja impositiva, porque podés contar todo el canon para pagar menos impuestos a las ganancias. Capital más interés. Todo lo que pagues de canon se va a descontar. Sí, sí, aparte que no tendría el valor del activo, que es lo que está buscando, básicamente. Claro. Que es mayor al... Entonces, mejora la cobranza, la retención de bienes de cambio, puede ser una forma de mejorarlo, y analizar, en el caso, en lo que acabamos de hablar, en el caso de compra de bienes de uso, el leasing versus la compra. No vamos a poner la compra, sino que vamos a poner la necesidad, en caso de necesidad de bienes de uso. Entonces ahí tenemos el primer análisis que hacemos con los ratios de rentabilidad, que es la rentabilidad del activo. ¿Sí? Profe, eso le iba a volver a preguntar, si me puede volver a decir cómo la estructura, porque no entiendo de dónde ha ido como mirando, porque en una parte mira del Dupont y entonces como que me perdí un poco. Bueno, vos tenés estos ratios de rentabilidad, ¿verdad? O sea, todo esto te mide la situación económica, todos estos ratios, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿qué voy a analizar primero? Y yo quiero analizar, en primer lugar, la rentabilidad del activo, que está formada por estas dos, ¿sí? Entonces, rentabilidad de ventas, rotación del activo. Tenés esos dos ratios. Y haces el análisis. Costos, gastos, optimización de activos, aumento de las ventas, ¿sí? Básicamente. A través de estos dos, ¿sí? Pero vos decís, bueno, en la rentabilidad de venta estás analizando el margen, porque estás analizando el estado de resultado. Porque tenés resultado neto, el último renglón del estado de resultado, dividido venta, que es el primer renglón. Entonces estás analizando todo lo que está en el medio. ¿Sí? ¿Y qué es lo más importante de lo que está en el medio? Y el costo de venta y los gastos operativos. Generalmente es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizás, cómo terminás de analizar la rentabilidad de las ventas? Y con los ratios de estructura de costos. Con estos dos o con los cuatro, si estuvieran los cuatro. ¿Sí? Y luego pasás a la segunda parte, que después de la rentabilidad del activo, lo segundo que analizás es la rentabilidad del patrimonio neto. Rentabilidad del patrimonio neto. Segundo aspecto a analizar. ¿A qué es igual la rentabilidad del patrimonio neto? Y a la rentabilidad del activo, según Dupont, por el palanqueo. Entonces, ¿de qué forma podés analizar la rentabilidad del patrimonio neto o mejorar la rentabilidad del patrimonio neto? Y a través de una mejora de la rentabilidad del activo, todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Y a una mejora del endeudamiento. Siempre pensando en endeudarse para crecer, vuelvo a repetir, sea un endeudamiento moderado
y que la empresa se endeude para crecer. ¿Sí? Entonces, la rentabilidad del activo surge del análisis anterior. ¿Sí? De la rentabilidad de las ventas, de la rotación del activo, todo lo que vimos antes. Primer aspecto. Segundo aspecto, el palanqueo. Me mide el uso de la deuda. Y acá tenemos que tener en cuenta lo que vimos acá, que la empresa ya en el segundo periodo tenía un endeudamiento por arriba de lo aceptable. O sea que la empresa se está endeudando por arriba de lo aceptable. ¿Sí? Semáforo rojo. Y ojo con eso. Pero desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿qué vamos a analizar en cuanto al palanqueo? Vamos a analizar si el uso de la deuda fue beneficioso para la empresa o no. Eso no lo podemos estirar eternamente. Por más que siga siendo beneficioso, si la empresa se sigue endeudando y aumenta mucho su endeudamiento, y a la larga puede traerle problemas para pagar sus deudas. La rentabilidad va a ser mejor, pero la empresa en algún momento puede dejar de tener, o sea, puede empezar a tener problemas para pagar. ¿Sí? Pero bueno, desde el punto de vista de la situación económica, vamos a analizar si el uso de la deuda fue beneficioso para la empresa o no. El palanqueo aumentó y eso es positivo desde el punto de vista de la situación económica. Entonces, ¿cómo analizamos si el uso de la deuda fue beneficioso o no? A través de la ventaja financiera. Si era mayor a 1, quiere decir que el uso de la deuda fue beneficioso. Entonces, al tener una ventaja financiera mayor a 1, el uso de la deuda fue beneficioso para la empresa. Siempre desde el punto de vista de la situación económica. ¿Sí? Tenemos que cindir las dos cosas. Ya vimos en el endeudamiento lo que pasaba, ahora analizamos la situación económica. Entonces, ¿para qué sirve todo esto básicamente? Para que ustedes, si les preguntan, ¿cómo podemos mejorar la situación económica de la empresa? Y empiezan a ver todo esto. Y vamos a tratar de minimizar los costos, vamos a tratar de bajar los costos, vamos a hacer un análisis de costo, vamos a tratar de bajar los gastos, es decir, vamos a analizar cuáles son los gastos principales de la empresa y ver si se pueden disminuir de alguna manera. Vamos a tratar de que, bueno, el margen de utilidad bruta ya está. Vamos a tratar de optimizar las ventas, aumentar las ventas lo máximo posible para que la empresa aumente su ganancia. ¿De qué manera? Y a través de la política comercial, o sea, todo lo que han visto en marketing y todo lo que van a ver en marketing, ¿sí? En marketing 1 y en marketing 2. Y bueno, ¿y qué más? Y bueno, también viendo si la empresa tiene activos ociosos. Y si se tienen que comprar nuevos activos, ¿de qué manera lo puede hacer sin incorporar ese activo justamente al patrimonio de la empresa, por ejemplo, mediante un leasing? Todo eso, ¿sí? Se puede analizar si uno dice, tengo que mejorar la situación económica de la empresa. ¿Sí?
Bien. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, a mí hay algo que no me quedó claro. Sí. ¿El leasing aparece en el pasivo o se descuenta directamente del total? Del total del resultado, digamos. Claro, se descuenta el canon. Bueno, el leasing tenés, es un alquiler con opción a compra. ¿Sí? Entonces, por un lado tenés un alquiler. Estás adquiriendo el uso y el goce del bien durante un periodo determinado. Es decir, que ese bien no va a incrementar tu activo. Porque ese bien es propiedad del banco que te da el leasing. ¿Sí? A su vez, no lo vas a tomar como un préstamo en el pasivo, porque justamente es un alquiler con opción a compra, entonces no se toma como una deuda. Entonces no está ni en el activo, tampoco está en el pasivo. Y el canon que tenés que pagar todos los meses, ese alquiler que tenés que pagar todos los meses, eso sí te va a impactar en el resultado. O sea, ese canon se va a tener que descontar como cualquier gasto. ¿Sí? Como si estuvieras pagando el alquiler de tu negocio. ¿Sí? Entonces, Perfecto, eso te disminuye el resultado. Te mejora el impuesto a las ganancias también. ¿Sí? Pero te disminuye el resultado. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? una duda con el leasing. El monto que se haya pagado sobre las cuotas de ese que no es préstamo, ¿se tiene en cuenta al momento si se opta por la compra? Al momento o sea, siempre el leasing tiene una opción de compra. Contrato de alquiler con opción a compra. Entonces, lo más probable es que, suponete, el leasing tenés 48 cuotas para pagar el bien. Puede ser que tengas que pagar una parte al principio, cuando haces el leasing. Pagas 3 cuotas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una parte donde vos tenés que ejercer o no la opción de compra. Terminan las 48 cuotas y ahí a vos, el banco previamente te ha dicho, en la cuota 49, que sería fuera de las cuotas que tenés que pagar, podés ejercer la opción de compra, que suponete que la cuota del leasing sean 300.000 pesos, la opción de compra va a ser 350.000, 450.000, 500.000. O sea, una cuota, 2 cuotas más como mucho. Entonces, ¿a vos qué te va a convenir? Y pagarla y ejercer la opción de compra y quedarte con el bien. ¿Sí? Por más que ya lo hayas usado 4 o 5 años, el bien todavía está nuevo. Entonces lo podés seguir usando. ¿Por qué? Porque el banco no quiere quedarse con el bien, no es su objetivo quedarse con el bien, entonces te pone una opción de compra de 1 o 2 cuotas. Entonces vos la pagás y te quedás con el bien. Y ahí sí entra en el activo. Pero por el valor que pagás en la opción de compra, nada más. Ah, perfecto. O sea que el banco tiene en cuenta las cuotas que se pagaron anteriormente. Las cuotas que se pagaron anteriormente fueron un gasto para la empresa, un canon que fue pagando mes a mes, y ya eso no va a figurar ni en el activo ni en ningún lado. Figuró en el estado de resultado año a año. ¿Sí? Cuando vos ejerzás la opción de compra, suponete que la opción de compra es de 500.000, en el activo el bien va a entrar por 500.000, por más que valga 2 millones. ¿Sí? En el activo entra el valor de la opción de compra, nada más. Ah, ok. Y también podés no ejercerla la opción de compra. Lo que pasa es que en la actualidad es más fácil, o sea, es mejor ejercerla que no. Empresas que deciden que usan camionetas, las petroleras, por ejemplo, igual ejercen la opción de compra, se quedan con el bien y después la rematan. Y le sacan más plata que lo que pagaron por la opción de compra. Sí, eso lo vi mucho. Claro, a todos les conviene ejercer la opción de compra. ¿Sí? Bueno.
Canedo. Pamela, Canedo, ¿no está? Estaba conectada, profe, recién. Sí, sí, yo la vi, por eso me resulta raro que no esté. Castillo, Anabel. Sí, profe, presente. Cerón, Vanessa. Presente, profe. Bueno. Chumacero. Presente, profe. Bien, estarás contento, ganaron 2 partidos seguidos, no lo pueden creer. Muy contento. Coria. Presente, profe. Bueno. Profe, Canedo está poniendo que no le funciona el micrófono. Ah, bueno. Ah, en el chat está. Ah, ok. Ya le contesté por usted. Sí, sí, gracias. ¿De Luca? ¿No? ¿De Otto, Federica? No la he visto, me parece. No. Macarena, sí estaba. Fusco. Acá estoy, profe. Bueno. Presente. Gustavo García también estaba, me parece. Sí, profe, presente. Vale. Gonzalo Gutiérrez. Bueno, este también estuvo, parte de la clase, lo vi. Beatriz Macías. Macías. Presente, profe. Ok. Macarena Martínez Ponce. ¿No? Pareció haberla visto. Aquí está, presente. Ordóñez, me parece que también estaba. Presente, profe. Ok. Pareja también estaba. Ahí la estoy viendo. Presente, profe. Bien. Agustina Pérez, no, me parece que no estuvo. ¿No? Pino, sí estaba. Presente, profe. Ponce Verónica, se atajó diciendo que no había podido entrar a tiempo. Sí, profe, presente. Buen fin de semana. Gracias. Prieto siempre está. Va, siempre está, no, pero estaba. Quiroga Lucena. Quiroga, Martín. Estaba con el micrófono roto, profe. Bueno, sí lo vi, me parecía haberlo visto. Reynoso también me parece. Sí, Belén. ¿Sí? Sí, presente. No, es que se escucha muy bajito, entonces no sabía. Torres. ¿No? No la vi, me parece. Constanza, ¿sí estaba? Presente, profe. Andrea Escapín, me parece que la vi en algún momento. Sí. Sí, acá. Gracias, profe. De nada. Mariela la estoy viendo en este momento. Adriana también estaba. Y Rodríguez Juan Manuel también, me parece. Presente, profe. Ok. Bajach Nair, nadie sabe si va a venir o no va a venir, ¿no? Pues ya ha faltado varias veces. Yo creo que sí, profe. Está cursando todas las materias, así que creería que sí. Bueno, transmítanle mi inquietud. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, De nada. yo creo que 9 menos 5 tendríamos que haber seguido un poco más, pero bueno, debido a que terminamos con esto, podemos terminar la clase acá, si les parece, si no, si quieren seguir, seguimos. Me pareció un descanso, profe. Nos parece espectacular. Está correcto, profe.
Bueno, Perfecto. buen fin de semana. Nos vemos el miércoles con el estado de flujo de efectivo, origen y aplicación de fondos. Profe, ¿le puedo hacer Bueno, una profe. consulta? Si pueden ir viéndolo por lo menos el PowerPoint, sería bueno. Bueno, Sí. Profe, ¿le puedo hacer Bueno, una profe, muchas consulta? gracias, buen fin de semana. Ya, buen fin de, Mariela, dale. Sí, yo tengo una duda en cuando hicimos el tema del plazo promedio de cobranza, ¿Sí? que hicimos, que es créditos por venta dividido ventas diarias. Y usted Sí. hizo créditos por venta por 360 dividido ventas. Ajá. Lo que pasa es que Y vos no lo puedo, vos no lo tenés, puedo ver como si es un despeje o... No, vos tenés crédito por venta. ¿Sí? Sobre ventas diarias. Ventas diarias, que es ventas dividido 360. Todo eso está dividiendo, crédito por venta dividido todo esto. 360 está en el denominador del denominador. ¿Sí? Entonces lo paso multiplicando al numerador. lo paso multiplicando. Ujú. Entonces me queda Bueno. crédito por venta por 360 dividido ventas. Ujú. Siempre va a quedar así, por el Si, despeje, digamos. si el estado de resultado los estados contables en general que estás usando son de un año, son de un ejercicio entero, va a ser así. Si fuera un periodo menor, va a ser ahí 90, 180, Sí. depende. Ujú. Sí, ¿Sí? el periodo contable del balance. Ajá. Bueno, gracias, profe. Bueno, listo. Buen Nos fin vemos. de semana, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Fin de semana. Nos vemos. Chicos.